Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte, esto es Base Robot y hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral de Petro 2023 versus RPA. Bueno, este es un tema que nosotros hablamos en la hackathon que se llevó a cabo este 15 de abril en Bogotá. Queda pendiente para los próximos eventos que hagamos presenciales. Entonces vamos a empezar a hablar de la reforma laboral que presentó Petro, el actual presidente de Colombia, en el 2023. Bueno, entonces nosotros tenemos al presidente, que coloquialmente le dicen Lord Petrovsky. Es un presidente de izquierda y pues trae ciertas reformas en las cuales pues algunas ven afectado este campo de la automatización y pues nos impacta directamente a las personas que estamos relacionadas con el RPA. Petro presenta una reforma laboral de aproximadamente 40 páginas con un enfoque social para proteger a los trabajadores. Si bien hay unos puntos que son rescatables de la reforma, pues bueno, creen que simplemente con una reforma pues vamos a vivir en el mundo ideal. Y pues la gracia es que se creen políticas públicas en conjunto, ¿no? O sea, que se escuche también a todas las partes, tanto al trabajador como al empresario, para saber cuáles son las dolencias y entender realmente el mercado a profundidad. Y especialmente siento que esta parte de la automatización es algo en la cual pues tenemos que empezar a mirar un poquito con lupa, porque si se aprueba tal cual como está la reforma, puede empezar a generar más preguntas y más inconvenientes de los que resuelva la propia reforma en cuanto a temas de automatización. Y aquí nos vamos a centrar únicamente en la automatización. Bueno, vamos a hablar entonces sobre esta nueva reforma. Nada puede malir sal, ¿verdad? Bueno, este es como el título de la reforma. Se llama Trabajo por el Cambio, proyecto de reforma laboral. Está siendo discutida pues en el Congreso y pues hay un artículo, bueno, en este caso un título, el título 8º, que habla sobre la automatización y descarbonización de puestos de trabajo. Está hablando en el artículo 32 específicamente sobre la protección del trabajador en procesos de automatización. Y es que en procesos de automatización que puedan implicar la terminación de puestos de trabajo, los trabajadores que ocupan los cargos que podrían ser afectados o reemplazados en un proceso de modernización o automatización, previa consulta con las organizaciones sindicales existentes en la empresa, tiene derecho a. Bueno, entonces esto es algo que también me genera curiosidad. O sea, si tengo que tener una previa consulta a las organizaciones sindicales existentes en la empresa, si no existe una organización sindical, o sea, no tengo derecho a esto, o si tengo derecho a esto, o no me queda muy claro, siento que es un poco confuso. Probablemente sí, yo lo interpreto que sí tendría derecho. Pero bueno, sigamos. Los derechos si automatizan mi proceso por modernización o por automatización es ser reconvertidos laboralmente al menos durante los 6 meses anteriores a la aplicación de la automatización o modernización que implique la terminación de su puesto de trabajo mediante la incorporación a rutas y programas de formación para el trabajo conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Trabajo sobre el particular. Entonces básicamente esto es muy similar a lo que se hace en RPA. Las personas o los procesos de las personas que se van a automatizar, suelen a esas personas ponerlas en ubicaciones donde generen un valor agregado. Suelen ponerlas en puestos donde ya no estén haciendo el trabajo manual y repetitivo, estar en un Excel, en un PDF, siguiendo un paso a paso todos los días, y los empiezan a poner en lugares más estratégicos y lugares donde realmente se necesite la mano de obra humana, como puede ser en servicio al cliente, como puede ser ya en el análisis profundo de datos y tomas de decisiones estratégicas basadas en la empresa. Bueno, ya se empiezan a tomar decisiones mucho más humanas. Este primer punto pues tiene sentido, o sea, y siento que en RPA también pues tiene mucho sentido. O sea, también cuando nosotros vamos a automatizar un proceso no es simplemente oye, automatizamos y echamos a todo el mundo, sino automatizamos y bueno, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo de esas personas? Entonces esto pues se plantea y pues ahora queda fijo, por lo menos aquí en esta ley que se está presentando. Veamos el segundo punto. Entonces, ser reubicados laboralmente en otro cargo o área de la empresa en similares o mejores condiciones. Bueno, esto es muy similar al primer punto, ¿cierto? Ser reconvertidos laboralmente.
antes de que pues llegue la automatización, y cuando llegue la automatización pues se reubica laboralmente a otro cargo o área de la empresa. Entonces pues bueno, está normal. Entonces, tercer punto, agotadas las posibilidades contempladas en los numerales anteriores, o sea, si no se puede reconvertir por medio de capacitación o reubicar, ¿cierto? Que igual, pues si vas a reubicar a alguien tienes que capacitarlo, simplemente una persona no se mueve de un área a otra área y listo, y ya funciona de una, se va a tener que capacitar a esa persona. Agotadas las posibilidades contempladas en los numerales anteriores y si fue posible la reubicación laboral, el empleador deberá solicitar el empleador deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo cuando se trate de despidos colectivos. Entonces aquí también hay que tener un punto muy específico porque listo, digamos que la persona realmente no se acopló o la formación que necesita para ubicarse en otra área es muy amplia o muy grande y el tiempo pues no es el suficiente para que esta persona se reubique, o tal vez no le guste la posición que haya en el otro lado. Entonces y si no le gusta pues no va a rendir de la misma manera, puede que la necesidad del ingreso lo necesite, pero pues su habilidad o su disposición para estar en ese otro puesto no sea la mejor. Entonces, si ya se agotan esas posibilidades de reubicar, si definitivamente se va a tener que despedir al trabajador, dice que hay que solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo. Y bueno, empezando por ahí, solicitar hacer una autorización al Ministerio de Trabajo, o sea que no puedo despedir a esa persona hasta que el ministerio me lo permita, me parece también un poco engorroso y darle mucho poder corporativo al ministerio, que en teoría el ministerio pues no sabe qué está sucediendo en la empresa, o sea, no sabe si el trabajador pues tuvo un buen rendimiento, no tuvo un buen rendimiento, si se adaptó, no se adaptó, no lleva todo ese historial y no sabe la productividad de ese trabajador dentro de la organización. Sin embargo, hay algo que dice que se debe solicitar esa autorización, pero cuando se trate de despidos colectivos. Pero entonces, ¿qué es un despido colectivo? O sea, si echo a 6 personas, si echo a 2, si echo a 1 y después voy echando una cada mes, o sea, no entiendo. O sea, si se despide a una persona dentro de 6 meses y así sucesivamente de distintas áreas, o tienen que ser de una misma área, o simplemente que sea de la misma organización, no se comprende muy bien a qué hace referencia a despidos colectivos o si solamente sea despidos colectivos, ¿no? Entonces, no sé, 6 personas es un despido colectivo o tienen que ser 10, 20, 30, 40 personas. No se sabe. Entonces, bueno, es muy ambiguo esto y tras de que es ambiguo, es muy engorroso. O sea, realmente solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo cuando se hace un proceso de automatización o modernización, siento que no es la forma o no debería de ser de esta manera la forma en que se protejan los derechos de los trabajadores. Bueno, si el ministerio, pasamos al cuarto punto, si el Ministerio de Trabajo autoriza el despido, el trabajador o trabajadora tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a la contemplada en el artículo 64 de este código. Entonces, bueno, primero aquí dice si el Ministerio del Trabajo autoriza el despido, ¿no? O sea, el punto 13 es fundamental en este paso. El tema de la indemnización, bueno, ya toca leer el artículo 64. Realmente no he leído cuáles son los puntos de esa indemnización, pero supongo yo pues que debe ser, o por lo menos yo creería que debería de ser un consenso entre una automatización con justa e injusta causa. O sea, ¿por qué una indemnización con justa e injusta causa? Con justa causa en el sentido de que pues si ya no son requeridas las labores de esa persona, pues lo siento, pero ya no se requieren, no se logró reubicar. Pero con justa causa también porque pues para que ese proceso se automatizara o se diera la automatización y modernización de ese proceso, esa persona tuvo que estar ahí presente y tuvo que mantener ese periodo de automatización. Entonces siento que pues tiene como un poco de sentido. Digamos que este punto lo podríamos marcar como algo intermedio, ¿no? O sea, como que tiene y no tiene sentido. O sea, que se puede mejorar esta política pública. Tocaría revisar exactamente a qué hace referencia esta indemnización, porque estaba leyendo más o menos por encima el artículo, pero tiene muchos términos legales que realmente no comprendo. No soy una persona experta en derecho, yo me enfoco en tecnología. Pero bueno, continuemos.
Tenemos como quinto punto, la persona ingresará a la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo. Entonces, bueno, esto sí siento que es importante, o sea, pues si entran como directamente a una ruta de empleabilidad del servicio público, está excelente. Siento que pues si hay una forma de reubicarlos en otra parte lo más ágil posible, estaría bien. Siento que muchas veces muchas personas no encuentran trabajo, no tanto porque o no hayan oportunidades o no haya el talento, sino también por la asimetría de la información. Muchas veces, como las personas no están en constante búsqueda de trabajo o no les llegan constantemente ofertas de trabajo, no saben cómo está el mercado, no saben si el mercado está bueno o si el mercado está malo o si realmente vale la pena empezar a plantearse a cambiar de empleo. Pero bueno, eso no me parece malo. Por último, hay un párrafo que acá no se ve muy bien en el video, pero yo se los voy a leer. Dice: el Ministerio del Trabajo reglamentará un seguro de desempleo por automatización o modernización y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social del trabajador afectado por este proceso. No me suena absolutamente nada mal. Siento que un seguro por desempleo, siento que se está haciendo muy específico. Un seguro por desempleo por automatización o modernización, pues es como pero siento que un seguro de desempleo en general obligatorio en países, digamos, por ejemplo, como Colombia, que nos haga, por ejemplo, la continuidad de esa cotización de la seguridad social por lo menos entre 1 y 3 meses, siento que es adecuado, siento que está bien. Porque pues muchas veces nosotros no tenemos esa educación financiera para tener un fondo de emergencias y seguir cotizando a salud o a pensión, por lo menos a salud, durante ese tiempo estipulado. Entonces siento que esto tendría sentido y no me parece nada mal. Entonces, como podemos ver, hay unas cosas que tienen sentido, otras cosas que no tanto, pero sí me inquieta lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, digamos, dentro de ese documento tenemos unos comentarios y habla precisamente de la automatización y descarbonización, y pues dice que básicamente pues en la última década, con la cuarta revolución industrial, las industrias 4.0, las innovaciones y desarrollos tecnológicos, etcétera, dice que pues estamos pues generando automatizaciones no solamente en la parte operativa, sino también en la parte de complejidad intelectual, donde pues las computadoras ahora tienen la capacidad de pensar y aprender sin la necesidad de la intervención de una persona. Esto es parcialmente cierto. Y hay un comentario que dice como: dicha automatización del trabajo está llevando a la destrucción de puestos de trabajo y a la ampliación de la acumulación de riqueza en pocas manos y a la multiplicación de las ganancias en detrimento del trabajo y los derechos y garantías laborales de los seres humanos. Entonces, bueno, estoy parcialmente también en desacuerdo, y más que todo en desacuerdo. Porque dice que la automatización sí está llevando a la destrucción de puestos de trabajo. Eso es correcto. Estamos quitando trabajo que pues realmente es repetitivo y manual. Es como ver ahora a alguien que maneje caballos o carretas de caballos. Pues básicamente ese trabajo desapareció. Pero están los automóviles, están personas que fabrican los automóviles y diseñan esos automóviles, y eso creó un montón de trabajo extra. Pero en lo que sí estoy totalmente en desacuerdo es, dice que gracias a esa automatización de los puestos de trabajo, pues se genera la ampliación de la acumulación de riquezas en pocas manos y a la multiplicación de las ganancias en detrimento del trabajo y los derechos y garantías laborales de los seres humanos. Siento que una cosa no tiene que ver con la otra. El tema de que nosotros empecemos a automatizar y empecemos a implementar inteligencias artificiales para la toma de decisiones, para ser más productivos en el trabajo, no tiene que ver directamente con la acumulación de riqueza en pocas manos. Y esto precisamente lo considero en el sentido de que todos estamos con la capacidad de crear tecnología. A diferencia de, por ejemplo, el hardware que se necesita para automatizar, por ejemplo, las manufacturas de las empresas, en este caso del software, pues nosotros tenemos una capacidad intelectual, y en lugar de enfocarnos en cómo crear políticas o comentarios que no tienen sentido,
más bien sí enfocarnos, digamos, por ejemplo, en garantizar los derechos laborales de los seres humanos y de los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que pues debería de ser más hacia allá el discurso y no tanto como apuntando a un sector específico. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tecnologías disruptivas llevando a la humanidad a un avance como especie. O sea, tenemos tecnologías como RPA, Artificial Intelligence, los chatbots como ChatGPT, del cual estoy sacando un curso. Les dejo el link en la descripción. Tenemos pues a un presidente, Petro, con la realidad completamente alterada. Pues esto no quiere decir que sea solamente Petro, o sea, muy probablemente aquí la cara puede estar de cualquier gobernador, político, alcalde, presidente, congresista. El tema es que esto demuestra pues muchas veces la desconexión que tiene pues el gobierno con la tecnología. Yo lo quiero ver de esta manera, es más la desconexión que tiene el gobierno con la tecnología, y es entendible, ellos no son expertos en tecnología, ellos no están enfocados en crear software, en crear nuevas innovaciones, en crear tendencias tecnológicas. Entonces pues básicamente no tienen una realidad de lo que está sucediendo en este mundo y lo rápido, por ejemplo, con estas inteligencias artificiales que nos estamos moviendo. Este 2023 ha sido todo un estallido y todo un boom de estas tecnologías y democratizando estas tecnologías para que lo tenga acceso cualquier tipo de persona. Entonces siento que pues no están como muy acordes todavía las políticas con lo que es el avance tecnológico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar en el atraso? ¿Ya no vamos a avanzar como sociedad? ¿Las inteligencias artificiales ya no van a existir? ¿Las automatizaciones van a dejar de existir? ¿Nos vamos a quebrar como empresas que brindamos servicios de RPA? Pues la verdad no. El avance tecnológico es imparable, es inevitable. Y así pues este señor o cualquier otro político o cualquier otro senador o cualquier otro congresista empiece pues a generar reformas o empiece a generar leyes que vayan en contra del avance tecnológico. Como sociedad ya le hemos dado un peso muy grande a la tecnología y vamos a encontrar esa forma en la que podamos seguir avanzando. Siento que obviamente no tiene que hacerse totalmente sin control. Siento que sí debería de relacionarse y empezar a crear políticas públicas, pero con base y teniendo la opinión de los expertos en el tema. O sea, creando una agenda, así como se crean esas agendas para hablar con el sector agrícola, con el sector petróleo, oil and gas. Si bien la industria de tecnología no está tan desarrollada en Latinoamérica y en Colombia, sí deberían de empezar a abrirse esos espacios de esas charlas entre las empresas tecnológicas y los tomadores de decisiones en las políticas públicas para que en conjunto se creen ese tipo de políticas públicas. Y ya ha habido un cierto avance, digamos, por ejemplo, estos directivos de Rappi, Simón, ya han empezado como a lanzar como ciertas propuestas. Y pues no sé si el gobierno ya los haya tenido en cuenta o no, pero pues sí sería bueno, o sea, siéntense ahí al lugar a pensar y hablar de qué está sucediendo y por qué algunos puntos tienen sentido y no tienen sentido. Entonces, ya por último, pues te quiero pedir a ti, ¿tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios o si lo ves por LinkedIn, ¿qué crees que le pasará a la reforma? ¿Crees que se pasará tal cual como se presentó? O sea, ¿crees que así como está el documento va a pasar? Lo pueden leer, no es muy largo el documento. ¿Crees que se cumplirá en la realidad lo que sucede en el papel? Porque si bien, pues, bueno, las normas están ahí, pero se empiezan a crear como vacíos legales. Entonces, por ejemplo, no sé, las empresas dejarían de contratar gente y tener una contingencia para un proceso específico y prefieren pues automatizar desde el inicio ese proceso. O sea, ya empiezan como a crearse vacíos legales alrededor de eso. Entonces, ¿tú qué crees que vas a pasar? ¿Qué crees que va a suceder? Nos vemos en los próximos videos.